Amigos invisibles, Alejo Carpentier murió hace escasamente un año y ya la perspectiva inevitable que introduce en la visión de una figura de esta clase el hecho de su desaparición física, no solamente nos permite, sino que nos exige un esfuerzo de reevaluación, de acercamiento en busca de lo que en definitiva fue, de lo que en definitiva representa y de lo que va a representar de un modo ya inalterable para las futuras generaciones en Hispanoamérica, en el mundo hispánico y en la literatura universal. Porque en todos estos ámbitos Alejo Carpentier es una figura de primer plano. Para mí personalmente es muy difícil hablar de Alejo Carpentier. Es muy difícil porque tuve una estrecha amistad con él durante medio siglo, una amistad sumamente íntima, fraternal, continua, y es muy difícil para mí hacer la dicotomía entre el autor de los grandes libros que lo han hecho famoso, entre su literatura y el viejo amigo, el compañero de tantas épocas de la vida desde la juventud, a quien, claro, veo bajo un ángulo humano y el cual se sobrepone continuamente o se superpone a esa otra visión analítica que los críticos literarios nos transmiten. Yo tengo que hacer un esfuerzo grande para ajustar estas dos visiones, para ajustar estos dos ángulos de apreciación que sobre esta figura compleja y atractiva ocurren por mi situación personal. Alejo Carpentier, no hay duda, es uno de los grandes escritores que ha producido no solamente la América Latina, sino el mundo en este siglo. Su obra es una obra considerable, una obra de importancia extraordinaria, una obra que va más allá de lo meramente literario, de lo que pudiéramos llamar el regodeo estético del valor que tiene un texto escrito. Es un hombre que logró darle a su literatura, a su obra escrita, una significación, un contenido, una intención, un propósito que va mucho más allá de lo que formalmente pudiéramos llamar meramente literario. Y esto, claro, se añade a su estatura y se añade al significado de su obra, que todavía no está totalmente ni desentrañada ni analizada, y que posiblemente es ahora el tiempo en que esa tarea pueda realizarse con serenidad y con objetividad. Cuando yo le conocí, éramos muy jóvenes, estábamos en París, era hacia los años 30, yo tenía entonces 23 o 24 años, Alejo era un poco mayor que yo, me llevaba unos 2 años y pico, de modo que debería tener el 25 o 26, y allí coincidimos con otro joven escritor que también estaba en París. Era París entonces una especie de boca de salida al mundo para los escritores hispanoamericanos, que era Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y yo convivimos en París durante casi 5 años, en esa edad juvenil, y en esa época manteníamos una convivencia sumamente estrecha, un contacto casi diario, una fraternal y muy íntima amistad, que no solamente nos hacía inseparables, sino que nos creaba una especie de grupo muy unido, en el cual nos manteníamos en continuo debate, conversación, hallazgo, influencia, en el que nos comunicábamos lo que estábamos haciendo, lo que estábamos buscando, lo que estábamos logrando, lo que no estábamos logrando, en la que comentábamos el gran panorama literario que nos rodeaba. Había cosas que teníamos en común y era evidente que esto nos acercábamos. Éramos 3 hispanoamericanos, un poco distintos, es verdad, los 3. Desde luego, yo era un venezolano que venía de una Venezuela muy pobre y muy aislada, de una Caracas casi pueblerina, y que me asomaba por primera vez a un escenario mundial de la magnitud de París, de modo que tenía una impresión de deslumbramiento, casi de cohibida o asombro ante todo lo que se me mostraba en aquella riqueza de vida cultural, viniendo de aquella pobreza ascética de lo que era la Venezuela de mi tiempo. Estaba allí Miguel Ángel Asturias, que ya tenía un tiempo en París y que representaba otra forma de ser americano. Miguel Ángel venía de Guatemala, venía de un mundo distinto al de Venezuela, donde la presencia del indígena es avasalladora, donde toda la tradición cultural mesoamericana, precolombina, es tan poderosa y viva, y que se reflejaba en él de un modo dramático, porque él sentía mucho lo que pudiéramos llamar las contrarias lealtades
lo que él le debía a su cultura occidental hispánica, que en él era muy consciente, su amor por la lengua española, su pasión por la palabra, y al mismo tiempo esa especie de gran río subterráneo que estaba en él en todo momento, que era el mundo indígena, el mundo maya, el mundo azteca, el mundo mesoamericano, con sus mitos, con sus leyendas, con sus visiones tan contrarias al punto de vista del hombre occidental. Y Alejo Carpentier era otro caso totalmente diferente, porque Alejo Carpentier, para él el mundo americano no era una vividura que se enfrentaba a Europa, era al contrario una situación muy curiosa de síntesis. Alejo Carpentier era hijo de un francés, de un ingeniero francés y de una dama rusa, de modo que él venía de dos vertientes completamente extraamericanas. Su padre vino a hacer trabajos en Cuba como ingeniero y allí nació Alejo Carpentier el año de 1904. Pero esa sembradura en tierra americana, en tierra cubana, va a ser de una importancia radical para él. Él va a sentirse toda su vida un cubano. Él va a buscar desesperadamente su identidad cubana. La va a sentir con una pasión extraordinaria y con una pasión que va un poco más allá de lo cubano. Él va a sentir su condición hispanoamericana, su condición americana, para decirlo con la palabra, de un modo obsesionante y continuo. E incluso con una especie de búsqueda de su propia identidad, porque claro, como hijo de francés y de rusa, él va a recibir desde la cuna unas influencias extraamericanas muy importantes y muy poderosas. Luego él va a vivir largos años en Francia. Va a vivir largos años en Francia, cosa que le es muy fácil porque él hablaba francés como un francés, de tal modo que mucha gente pensaba que Alejo era un francés, los franceses que lo trataban no se daban cuenta de que estaban hablando con un extranjero. Estaba sumergido a fondo en la cultura francesa y la conocía admirablemente, la literatura, el arte, la música francesa. De modo que él tenía una formación europea infinitamente mayor, porque formaba parte de su ser que la que podía tener Miguel Ángel Asturias o que la que podía tener yo. Que Miguel Ángel Asturias y yo sí éramos en realidad dos recién llegados, dos asomados al escenario de la literatura y de la cultura de Francia. Él no, él estaba un poco en su propia agua, él estaba dentro de lo que había él conocido desde niño y se incorporaba con una facilidad extraordinaria a ese mundo. Pero en él era al revés, en él había la pasión de encontrar lo americano que había en él, el deseo de identificarse con lo americano y de descubrirlo. En esas conversaciones inacabables que teníamos en París cuando éramos jóvenes y estábamos escribiendo nuestros primeros libros, la obsesión con lo americano era continua, la búsqueda de lo americano, de lo característico, de lo extraño, de lo curioso, de lo raro del mundo hispanoamericano. Y la visión igualmente muy importante de que aquello tenía una validez universal y de que no había sido dicho. Esto es importante porque la impresión que se tenía de la literatura latinoamericana en Europa en esa época era la de una literatura exótica, costumbrista, pintoresca, que no se tomaba muy en serio, sino como una manifestación curiosa de una marginalidad cultural. Esa era la realidad de la situación. Muy raramente se lograba que un libro latinoamericano se tradujera al francés y se considerara críticamente como una obra seria e importante, fuera de su condición pintoresca o curiosa de reflejar un mundo raro y extraño y marginal. Eso nos irritaba, desde luego, porque pensábamos que la América Latina tenía una autenticidad y tenía algo más que un revestimiento costumbrista y pintoresco, por lo demás muy fácil de detectar para cualquier viajero rápido. Nosotros pensábamos que había una América profunda, que había una condición americana y que eso era lo que había que reflejar en la literatura y que eso tendría y tenía validez universal. En eso coincidíamos y en eso partía nuestra búsqueda. Bueno, esa búsqueda se va a reflejar en las obras que se realizan en ese tiempo. Allí hay un aspecto que es curioso. Miguel Ángel Asturias, que era el mayor de los tres, ya tenía prácticamente el comienzo de una obra importante realizado. Había escrito un conjunto de maravillosos relatos con el rezago de la cultura maya en su tierra nativa, que se llama Leyendas de Guatemala, que no había publicado todavía. Y estaba trabajando hacía años en una novela que nos leía él con frecuencia fragmentos y capítulos y que discutíamos con él y que cambiaba de nombre y que él no se animaba por fin ni a terminarla ni a publicarla, que fue más tarde El Señor Presidente.
En cambio, yo estaba escribiendo mi primera novela, había publicado mi primer libro de cuentos, mi primera novela, Las Lanzas Coloradas, se publicó en esa época. En cambio, la impresión que nos daba Carpentier era de que él estaba más preocupado que en la creación literaria en una especie de evaluación y conocimiento de la cultura francesa. Él se había incorporado mucho a la vida cultural francesa a través de la radiodifusión. No había televisión en esa época, pero la radiodifusión francesa tenía una actividad cultural muy grande, de tal modo que era probablemente una de las más inteligentemente hechas en Europa. Se transmitían programas cultos muy valiosos, había conferencias, había mesas redondas, y se le daba mucha importancia a la música y a la difusión de la música moderna. Alejo Carpentier tenía una cultura musical muy importante, y esto forma parte de su bagaje cultural y explica muchos aspectos de su literatura. Y conocía muy a fondo toda la transformación de la música europea en esos años que fueron años de gran transformación. Él tuvo una amistad estrecha con una gran figura de la renovación musical en Francia, que fue Edgar Varèse. Y a nosotros nos hablaba de esos contactos que él tenía con estos personajes, ¿verdad? Que Asturias y yo no frecuentábamos. En cambio, él, a través de la radio, estaba en contacto con este tipo de hombres, con grandes directores, con músicos, con compositores, con críticos. Y todo esto, indudablemente, le daba a él una condición de hombre más al día de lo que pasaba en Francia que a nosotros. Nosotros seguíamos siendo unos, como dicen a veces, unos metec, unos intrusos, unos recién llegados. Alejo estaba más en su piel, más en su medio, más dueño de su situación. En esa época él compone una obra narrativa que publicó y que luego él prácticamente suprimió de su obra, que es una novela de negros cubanos que se llama Ecueyamba O. Es una novela en que hay muy poco del Carpentier que aparece después. Desde luego es importante y es interesante porque revela un poco la búsqueda de su camino. Esa novela no tuvo éxito, esa novela él mismo trató de echar tierra sobre ella y de hacerla olvidar. Y luego entra un largo periodo en que Carpentier no escribe literatura de ficción prácticamente. Ese periodo es muy largo. Yo dejé de verlo el año 34 cuando regresé de Francia. Asturias regresó por su parte a Guatemala. Él se quedó en Francia todavía algunos años en esa actividad que desarrollaba en el mundo cultural francés, muy vinculado a los jóvenes surrealistas, muy vinculado a la nueva música, muy vinculado al mundo del periodismo intelectual. Ese cuadro, ese ambiente, es en el que él se mueve, y allí él va a escribir crónicas y comentarios hasta que mucho más tarde publica su primer libro, que no es un libro de ficción, un libro que se llama La música en Cuba, que es una historia de la música en Cuba, muy erudita y muy bien hecha y con mucho conocimiento como él lo tenía. Pero daba la impresión de que su literatura de ficción estaba dejada, y eso va a durar muchos años. El año de 1945, prácticamente 10 años después de aquella convivencia larga en París, Carpentier viene a Venezuela. Yo lo vi llegar, pero desgraciadamente luego vinieron acontecimientos políticos que me obligaron a dejar mi país por casi 5 años, y por lo tanto esos 5 años no estuve con él. Pero el año 50, cuando regresé a Venezuela, la coincidencia, y más que la coincidencia, la afinidad común y la vinculación con una persona muy importante para la Avenida de la Venezuela, que fue Carlos Eduardo Frías, y que ha sido toda la vida un amigo fraternal mío, nos llevó a trabajar juntos. Y estuvimos trabajando juntos desde 1950 hasta que él se marchó a Cuba en 1959. De modo que estuvimos trabajando juntos prácticamente 10 años en Caracas, y allí viéndonos otra vez diariamente. Es aquí donde Alejo reemprende el camino de la literatura narrativa. ¿Y cómo lo reemprende? Muy curiosamente. Primero él hace un viaje a Haití, que debió hacer hacia el año 46 o 47, ya estando en Venezuela, y descubre el mundo haitiano, descubre toda la magia que hay en aquel mundo. Ya él se había interesado mucho por la magia negra cubana de los ñáñigos y de los santeros cubanos. Pero cuando él llega a Haití descubre aquella plenitud delirante de lo que había sido el vudú en el mundo haitiano, de las cosas que habían pasado en Haití cuando la independencia, del imperio del rey Cristóbal. Todo esto lo fascina y escribe un libro que es el arranque de su nueva época creativa y de su definitiva época creativa, que es El reino de este mundo, que es un retrato de Haití en la época de Cristóbal y de la corte de Cristóbal y de la magia subyacente en todo aquello. Aquí arranca
pero todavía le falta un paso. Hay que pensar que Carpentier, la América que conocía era la de Cuba. Cuba, desde luego, es un pedazo del Caribe muy importante, pero Cuba ha sido un país muy occidentalizado, donde ha habido mucha influencia extraamericana. La presencia indígena en Cuba, por ejemplo, es prácticamente inexistente. La presencia española y la presencia negra son mucho más importantes, y aún un rezago de presencia china que lo hubo marcadamente en cierta época. De modo que esa América que Alejo siente y ha conocido primero, no es una América raigal, continental, profunda y tradicional. Él no ha estado en contacto con la América indígena. Cuando él viene a conocer esa América continental, esa América de los grandes ríos y de las inmensas selvas, y de la más antigua América que todavía seguía viva, es en Venezuela. Y en Venezuela, desde luego no lo va a hacer en Caracas. En Venezuela lo hace, y esto tiene su valor, en una expedición que él realiza con una decisión muy pensada y marcada. Por medios de transporte pues muy elementales, él se va en un viaje en autobús, en aquella época que no era nada cómoda, hasta el Orinoco, y hasta mucho más allá del Orinoco. Entonces él se mete en la selva amazónica venezolana, en la Orinoquia venezolana, y se sumerge con una ansiedad extraordinaria en la selva. Él va a realizar una experiencia que en él va a tener un valor catártico, un valor de choque, y es el de sumergirse, un hombre tan europeizado como era él, un hombre tan sumergido en lo más culto de la cultura tradicional francesa, en aquel mundo primitivo americano, en busca de lo que él piensa que es su raíz, en busca de eso que él está buscando todavía, su identidad, que había allí, el otro polo que había en él. Y eso lo va a sentir en el deslumbramiento de penetrar en aquella selva primigenia, en ver aquellos seres vivientes que todavía están allí de la edad de piedra, en ver vivos y actuantes los más viejos mitos del hombre americano. Todo eso le va a producir un choque, y más que un choque, una revelación. Y es de ese viaje de donde él saca ese gran libro que se llama Los Pasos Perdidos, que muy simbólicamente se llama Los Pasos Perdidos porque él lo que estaba buscando era los pasos que se habían perdido en su vida cultural y que él quería reencontrar. ¿Qué es Los Pasos Perdidos? Es una traslación literaria de una situación personal. El personaje de Los Pasos Perdidos es un hombre muy culto, un músico. Alejo era fundamentalmente un hombre de gran cultura musical, que en busca de instrumentos primitivos se introduce en la selva del Orinoco y que sufre allí en la selva del Orinoco el deslumbramiento de ese nuevo mundo y una serie de desgarraduras internas, de hallazgos dentro de sí mismo, de desandar un camino que él creía que había andado, de reencontrarse con las raíces más primitivas de su ser, de ser tan cultivado y tan sofisticado como era, que fue un poco el caso de Alejo yendo allí. De modo que Los Pasos Perdidos es un poco el testimonio de su reencuentro con la América más profunda, y eso lo hace en Venezuela. De luego, aquí en Venezuela, ya dado ese paso, inmediatamente él sigue produciendo, porque en esos 10 años que está en Venezuela produce Alejo Carpentier lo esencial de su gran obra de creación. Es muy curioso que es aquí donde la realiza. Desde el reino de este mundo, que se publica ya estando en Venezuela, hasta Los Pasos Perdidos, y luego El Siglo de las Luces, que lo publica más tarde, pero que lo había tenido ya listo en Venezuela, y que es esa misma visión del europeo en el mundo americano. Ese hallazgo es el que hace el valor central de su persona. Él es un hombre puente, él es un hombre síntesis, él es un hombre nutrido de cultura europea y occidental que quiere ser americano, que quiere buscar esa raíz americana, hijo de francés y de rusa, y que la encuentra en su Cuba nativa y en esa especie de deslumbrante viaje al origen, a la raíz que realiza en Venezuela y que da origen a las grandes obras como Los Pasos Perdidos, que es su definitivo salto hacia esa nueva dimensión. Esto tuvo que tener un impacto muy grande, no solamente en la literatura latinoamericana, sino también en la literatura europea. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero porque a los europeos y a los franceses, Alejo Carpentier les sonaba y les sabía hablar en una forma que ellos entendían, que era un poco la posición en que ellos habían visto el mundo americano, con la diferencia de que ellos lo habían visto superficialmente, y Alejo Carpentier trata de penetrarlo profundamente y de buscar los ecos que hay en él de ese mundo.
pero eso facilita ese puente. Y esto explica en gran parte el deslumbramiento y la curiosidad con que los hombres cultos europeos encontraron esta saga de un hombre culto americano que se sumerge en busca de esa raíz primitiva y la encuentra y se consustancia con ella y trata no solamente de consustanciarse con ella, sino de asimilarla e incorporarla sin renunciar al gran bagaje de cultura occidental que él traía. Es esa búsqueda de esa simbiosis, de esa síntesis, lo que hace, a mi modo de ver, la originalidad extraordinaria de su obra. Él era un hombre extraordinariamente culto, de una curiosidad intelectual insaciable, leía de todo, averiguaba de todo, estaba interesado en todo lo que ocurría, tenía una curiosidad extraordinaria por el hombre y su destino, y esto se reflejaba en sus conversaciones. Era uno de los conversadores más extraordinarios que yo he conocido en mi vida. Uno podía pasar horas oyéndolo hablar, porque su conversación era inagotable, porque tenía un don de humor muy gracioso, un don caricatural de retratar a una persona en dos rasgos, de reconstruir una situación, de pintar una escena absurda que había ocurrido en algún momento con alguien, y esto lo hacía con una facundia y con una gracia extraordinaria, que desgraciadamente no es la que está en su literatura, que es otra cosa, y que era la que estaba en su conversación, y que desgraciadamente el que no tuvo la oportunidad de oírla no podrá saber nunca lo que aquello significaba. Alejo Carpentier completa esa obra prácticamente el año 59, cuando ocurre la Revolución Cubana y él regresa a Cuba. Aquí aparece un punto que es muy importante. ¿Hasta dónde Alejo Carpentier era un político o no era un político? Yo tengo la convicción de que no era un político, en el sentido de un militante político. Él era un hombre de ideas avanzadas, él era un hombre enamorado de la justicia, él era un hombre enemigo de la injusticia social y de la injusticia en todas formas, y de luego vio como una gran esperanza la Revolución Cubana, y fue a la Revolución Cubana. Pero no era él un militante, no lo fue nunca, no lo pudo ser nunca, y su literatura lo refleja. Sus preocupaciones eran las preocupaciones de un hombre culto frente al fenómeno americano, y no las de un militante ni las de un propagandista, que él no podía hacerlo. Y esto es importante tenerlo en cuenta para poder analizar cuál fue su caso. Luego, más tarde, de marcharse a Cuba, el gobierno cubano lo designó en una función de consejero cultural de la Embajada de Cuba en Francia, y allí vivió los últimos años de su vida. Allí lo vi yo nuevamente, cuando fui como embajador de Venezuela ante la UNESCO. Nos encontrábamos en París con una frecuencia extraordinaria, nos hablábamos por teléfono corrientemente, almorzábamos o comíamos juntos, comentábamos todas las novedades. Y hay un hecho muy curioso: con la inmensa intimidad que tuvimos, con la estrechísima vinculación que teníamos, con la inmensa confianza mutua que teníamos, yo no recuerdo que nunca hubiéramos hablado de política. Prácticamente nunca hubo un tema político en nuestras conversaciones. Hablábamos de cultura, hablábamos de literatura, hablábamos del destino del mundo, hablábamos de los grandes acontecimientos culturales de nuestro tiempo, de las grandes interrogantes de la condición del hombre, recordábamos el pasado, pero jamás tratamos abierta o básicamente del problema político actual en ningún aspecto. Y es curioso, ¿verdad? Porque desde luego no había ningún tabú para que lo hubiéramos podido tratar, teníamos una confianza tan extraordinaria, una amistad tan estrecha, que ninguno podía temer que iba a herir al otro planteando una cosa de esta clase. Nos conocíamos demasiado bien y sabíamos demasiado bien lo que éramos. Y desde luego podíamos hablar de todas estas cosas con una libertad extraordinaria. En esos años, Alejo Carpentier reemprende una segunda etapa de su creación literaria. Esa segunda etapa empieza con una novela que se llama El recurso del método, que es una reconstrucción del dictador caudillo latinoamericano. Esta es una novela que tiene características muy curiosas. Es un poco una visión extraamericana del caudillo. En esto su posición, su herencia europea tiene una influencia preponderante, porque él está viendo un poco el caudillo desde afuera y lo hace a base de retazos de cosas que han ocurrido con dictadores y caudillos distintos. Al leer aquel libro uno no puede dejar de pensar, un hispanoamericano, que hay una falta de autenticidad, que aquello está visto de una manera pintoresca europea. Desde luego es un libro delicioso, muy bien hecho, muy bien escrito, lleno de hallazgos, con todo el don de gran escritor que Carpentier tenía. Pero nadie pensaría que ese libro puede servir para revelar a nadie cuál es el fenómeno del caudillismo latinoamericano y cuáles son sus raíces. Eso no está allí y no podía estar allí porque él lo ve desde afuera, él lo ve un poco desde París, él lo ve un poco en la visión que los europeos han tenido del mundo americano y que era un poco la visión que Valle Inclán tuvo también,
que era una visión vista desde fuera y hecha de retazos de cosas tomadas de aquí y de allá. Luego, en los años finales de su vida, él va a publicar un libro que es una especie de suma de lo que fue su propia experiencia vital, que es La consagración de la primavera, y dos pequeñas obras, a mi modo de ver, extraordinarias, que él escribió como divertimientos y en que está él en su plenitud, lo que él era, lo que era su sensibilidad, que es el Concierto Barroco y El arpa y su sombra. Particularmente Concierto Barroco es un libro que es una delicia de leer, y allí está Carpentier de cuerpo entero, allí está todo su refinamiento, toda su cultura, todo su gusto, toda su gracia, todo su humor, toda su visión tierna y sarcástica del mundo americano. Todo eso está puesto allí con un equilibrio poemático extraordinario y desde luego visto desde un ángulo de músico, porque todo gira en torno a una anécdota musical muy eruditamente planteada. La muerte lo arrebató el año de 1980 en plena creación. Era un trabajador insigne, era un forzado del trabajo literario, un hombre que toda su vida trabajó diariamente como un artesano en su obra literaria, y que es la única manera de hacerla por lo demás, y dejó esa inmensa obra que es una de las contribuciones más importantes y una de las declaraciones más válidas del ser hispanoamericano ante la literatura universal. Y es además ese caso muy curioso que sirve para iluminar nuestra contradicción cultural. Es un hombre lleno de cultura occidental, particularmente francesa, que quiere aferrarse a sus raíces americanas y que busca su identidad americana a través de todos esos espejos deformantes que él ha recibido y que logra una síntesis extraordinaria. Esa síntesis lo lleva a él a proclamar su lealtad al barroco, a un barroco que tiene una raíz latinoamericana desde luego, pero que era un poco también la visión deformada de esas complementaridades que él quería hallar entre lo europeo, del gran bagaje de cultura occidental que él tenía, y la visión de ese mundo extraño, nunca bien conocido y todavía en gran parte virgen, que es el mundo americano. Muchas gracias y hasta la próxima.